7:44 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital y estamos en Movistar Televisión. Hace un momento, al inicio del programa, he comentado lo siguiente: hay efemérides, como sabemos perfectamente. Un 12 de septiembre de 1992 se capturó al sanguinario terrorista Abimael Guzmán Reynoso, y esto no hubiese sido posible sin el trabajo especial de este grupo especial de inteligencia, el GEIN, de la Policía Nacional del Perú, de DIRCOTE, quien investigó obviamente varios domicilios en Lima con la finalidad de capturar al jefe terrorista de Sendero Luminoso, y un 12 de septiembre de 1992 cayó. Nos complace en presentar, vamos a hacer una suerte de panel sobre el tema. Vamos a estar conversando con John Cáceres Charán, ex GEIN, héroe de la democracia. ¿Cómo estás, John? Bienvenido a Altavoz. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Estoy siempre a esta casa porque necesitamos nosotros informar. Y también me complace en presentar a Pancho Calisto, vicealmirante en retiro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y tenemos también ya conectado al señor Pedro Yaranga. Él es consultor y especialista en seguridad integral. Muy buenos días, señor Yaranga. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, buen día. Muchísimas gracias por estar conectado. John, estuviste ese día, por favor, colócate los audífonos. Estuviste ese día 12 de septiembre, 7 de la noche aproximadamente, cuando ocurrió la captura. ¿Qué estabas haciendo y qué implicó para ti realizar esta labor de inteligencia y capturar al máximo líder de Sendero Luminoso? Bueno, previamente eso, nosotros en la calle 1 Los Sauces 459, Surquillo, instalamos ahí todo un procedimiento operativo de inteligencia, que son observación, vigilancia y seguimiento, hacia la bailarina que ustedes lo conocen, ¿no? Marisa Guerrero Lecarrisco, y a Carlos Inchaustegui de Gola. Esto nace como consecuencia de una intervención anterior, donde en un carro Hyundai rojo hizo este trabajo, más que nada la captura de información, Bonilla Arévalo, ¿no? Y podemos determinar de que realmente se habían mudado de ahí, y logramos intervenir inclusive días previos unas encomiendas que venían por una línea de transporte. Uh-huh. Y dimos la seguridad del caso, ¿no? Hicimos una penetración física y vimos que había una mini UCI, habían cuadros dirigidos para Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Al principio, cuando se puso la vigilancia y el seguimiento a Guerrero Lecarrisco, esta mujer manejaba de tal manera cuando entraba al Zanjón que tuvimos que ponerle un carro y una moto en cada salida, porque si no ya era una persecución, y comenzamos a ver cuál era la rutina de ellos, ¿no? Cuando vimos esa cuestión, sabíamos que había una reunión muy especial ahí, porque el partido solamente tenía un solo congreso. Okay. Y comenzamos a revisar lo que ustedes ya saben, la basura, la llevamos a Cumán Blanco, detectamos ahí las colillas de los cigarrillos Winston rojos light, y unos, porque no habían deshecho todo, o sea, la extrema, no se confiaron demasiado. Y ahí ya pudimos tener la visión de que... Ya que ahí estaba. Estaba ahí, era una apariencia, una academia de ballet. Y la noche, en la tarde, cuando en la parte de arriba se enciende una luz, vimos una figura de un hombre más o menos de 1,60 m, 55, 60. Fornido, y una persona un poquito más alta, y tenía la misma vara que tengo yo ahora, porque se trasluce. Uh-huh. Y de la casa del coronel de la PIP, que no voy a decir su nombre por razones obvias, donde pusimos nosotros la vigilancia constante, se pudo detectar, y Culebra, que es un promoción mío, dio la alerta, y eso generó de que se planificara pues la acción, ¿no? La acción. Pancho Calisto, ¿qué estabas haciendo ese año, ese 12 de septiembre? Bueno, yo en ese entonces estaba en la zona de emergencia. Estuvimos ahí y recibimos esta noticia como la recibieron todos los peruanos, ¿no? Realmente
yo quiero relevar el trabajo consciente, profesional de la Policía Nacional, en especial del GEIN, que realmente llegó a cristalizar un anhelo que teníamos todos los peruanos, ¿no? Efectivamente, la captura del máximo líder senderista. Sí, y después tuvimos que recibirlo en la base naval, porque Abimael Guzmán, una vez que fue capturado y después de estar en los calabozos de la Ircote, fue a la isla San Lorenzo y estuvo a cargo de la Fuerza de Operaciones Especiales de su custodia, ¿no? Entonces este fue un tema que de una u otra forma nosotros también contribuimos a sostener en el tiempo, ¿no? Es importantísimo. Pedro, en ese sentido, ¿crees tú que a raíz, luego de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, efectivamente ya empezó la desarticulación de Sendero Luminoso y este accionar terrorista en el país? ¿Ese fue el momento clave? Hay que recordar que más o menos en el año 91, Sendero Luminoso, la fuerza principal, ya estaba más localizada en Lima, sobre todo, producto de los importantes trabajos de pacificación que había hecho aquellos hombres pobres en el país, despojados de todos los comités de autodefensa que eran los campesinos pobres. Es decir, esos campesinos le ganaron la guerra en el mismo escenario de batalla a Sendero Luminoso. Consecuencia de ello es que Sendero Luminoso, principalmente los dirigentes, se repliegan a Lima, y otro sector buscan lugares mucho más tácticos, estratégicos, que es la zona del Braim, ¿no? Biscatán. Y con esto lo que nos demuestra es que la policía fue capaz de avanzar más de lo que comúnmente hacía. Me refiero a la profesionalización de la Policía Nacional, lo que nadie se imaginaba. Lo que nos ha demostrado el GEIN es que es un trabajo táctico estratégico, pero sobre todo es un trabajo científico. En vez de correr detrás del terrorista disparando, ellos nos han demostrado que con inteligencia y con dedicación es posible capturar hasta el delincuente más feroz sin disparar nada. Efectivamente. Fue así, John, ustedes no dispararon ni una sola bala. Nosotros tenemos una premisa: investigar para detener. Nosotros antes de poder hacer una acción y detener a alguien teníamos que saber acopiar información, seguirlo, porque cuando ya se le interrogaba, uno a veces decía, no estaba ahí, pero a ver, sácame el video, ¿no entraste con la llave? Ustedes tenían todos los elementos de juicio, claro. La investigación previa que era importante. Lo que pasa es que Benedicto acuñó lo que se llama ahora inteligencia operativa. Tener la información necesaria para poder, al momento de interrogar y sobre todo hacer el trabajo prejurisdiccional y jurisdiccional, tener los elementos de convicción necesarios para poder sentenciar a esta persona. Y eso es lo que son las pruebas, las evidencias, los indicios, ¿no? Y como bien dice el señor Pedro Yaranga Quispe, ¿no?, experto en seguridad integral, el GEIN dio un nuevo concepto de lo que es investigación y que hoy día lo están llevando muchas de las direcciones de investigación criminal, ¿no? Nosotros quisimos hacer más, pero lamentablemente el GEIN desapareció después en el tiempo. De eso vamos a hablar luego. Pancho Calisto, el trabajo de la Marina es importantísimo. Han estado y siempre están, obviamente, defendiendo al país, no solo nuestras fronteras, sino también en el interior del país, ¿no? Donde las papas quema también ha estado la Marina. Sin embargo, han habido excesos, hay que reconocerlo. Bueno, a ver, primero tenemos que entender de que la participación del Estado tiene que ser en forma sistémica, ¿no? Tiene que utilizar todas las armas que tenga bajo su capacidad de operación para poder resolver el problema que puedan tener al frente. Yo no creo que el Estado tenga en una situación de esta naturaleza que ahorrar esfuerzos en ninguna línea ni de investigación ni operativa, ¿no? Pero la actuación del Estado tiene que ser claramente definida desde las órdenes de operaciones, ¿no? Pero las órdenes de operaciones no se pueden gestar si es que no se tiene lo principal, que es la apreciación de inteligencia que viene desarrollada con la información que después se traduce a inteligencia y de ahí se hace el planeamiento. Entonces, dentro de este concepto de planeamiento y después luego de la ejecución, el Estado tiene que
ir a todas las herramientas, pero tiene que tener claramente cuáles son los límites definidos, ¿no? Efectivamente. Pedro, siempre se habla de los remanentes terroristas. Tú has hecho investigación al respecto. ¿Hay efectivamente remanentes terroristas y ahora narcoterroristas? Y efectivamente, ¿crees tú que el Estado está haciendo lo necesario para capturar a esa gente que siempre sigue haciendo daño al país? Por supuesto que sí, pero el Estado, como en otros años, lo único que hacen es aprovechar el trabajo bueno de nuestras Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, festejar, cantar victoria de rato en rato, y luego se preocupa continuar con ese trabajo sostenido. Si nosotros hubiéramos querido continuar, por ejemplo, con esa escuela del GEIN, profesionalizando a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, hoy día tendríamos otra presentación. Lamentablemente, en los últimos años hemos dejado de profesionalizar a nuestra Policía Nacional principalmente. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos y el mismo cuerpo de la policía, los jefes, solamente apuestan a corto plazo. Nunca apuestan a mediano y largo plazo. Profesional a un policía, y eso se ha demostrado hasta en las aulas universitarias especializadas, lleva por lo menos 4 a 5 años y nadie quiere apostar a eso. Y los remanentes están, porque obviamente cuando se habla de terrorismo todos dicen que terminó en el 2000, que es la fecha donde ingresa la Comisión de la Verdad y Reconciliación, obviamente con ciertos reparos, pero después casi nadie se ha encargado de profundizar esa investigación. Yo tengo un libro, Gritos desde el Silencio, que el año pasado lo he publicado, es un resumen un aporte del Bicentenario, que es paralelo a las zonas donde no ha investigado la CBR. Ahí estoy demostrando, por ejemplo, que la zona de mayor secuestro en el país fue en el Braem, la zona de la cuenca del río N, desde el año 90-91. Y que las masas cautivas ahí permanecieron años y que las muertes más feroces se han producido en esa zona. Y la gran fosa común es el gran río N, el río Apurímac, y obviamente la inmensa cuenca del río N. Cosas como esas, por ejemplo, poco se ha sabido. Cuando hablaba masas cautivas, muchos decían que está en una imaginación, pero ahí ustedes pueden revisar paso a paso de cómo se llevó ese gran secuestro. Estoy hablando por lo menos de más de 20,000 personas. Si a las 70,000 las sumamos eso, obviamente ya estamos pasando casi las 100,000 víctimas, ¿no? Son víctimas del terrorismo, víctimas de esta insanía. Aarón Salomón, ¿querías indicar algo? Sí, ¿y cómo es posible que luego de que esto que estamos hablando, de la captura de este genocida Ismael Guzmán, haya llegado un filoterrorista a Palacio de Gobierno? ¿Cómo es posible? Porque tenemos un país que tiene una memoria muy cortoplacista. Eso es también por la falta de identidad. O sea, acá las cosas buenas y las malas se olvidan muy rápido. Y eso tenemos que trabajar en los niños. Y como dice el señor Yaranga, es verdad. El GEIN no hizo una sola operación, hizo 11 operaciones y una más con la captura de Marta Huatay. Y cuando se capturó a Ismael Guzmán Reynoso estábamos en la tercera etapa para saltar el inicio del gran salto de la tercera etapa. Por eso que las consignas políticas eran que el equilibrio estratégico remezca más el país. Y la tercera etapa es la ofensiva estratégica, donde ya no hay presencia del Estado. El FUNE, que es el Frente Único del Nuevo Estado, que son las masas de donde se nutría el partido, tenían temor y miedo. Eso fue el error que cometió Ismael, porque el temor no se puede tener todo el tiempo. Y comenzaron a atacar Tarata y todo lo demás. Ese sector de la sociedad también se comenzó a ver afectado. Y acá mis honores y mi reconocimiento a las rondas campesinas, a los comités de autodefensa que han dado su vida con escopetas retrocarga, han defendido su posición. ¿Por qué? El partido primero en plaza, después aniquila, porque son marxistas, leninistas, maoístas, y hoy principalmente maoístas. Lo que está pasando en Hebrae. Que si bien es cierto, están nutriéndose su economía de economía ilegal de narcotráfico, pero todavía tienen presencia ideológica, lo que no pasa ahora con la delincuencia que está azotando el país. Es una delincuencia cuyo fin
es la obtención de economía nada más. Bien, vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias. Estamos en este panel, la captura del siglo. Estamos en Altavoz en Vital y en Movistar Televisión. Haremos la pausa. Ya regresamos. 8:02 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital, aproximadamente a las 7 de la noche, un 12 de septiembre de 1992, se capturó al cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Gracias al Grupo Especial de Inteligencia GEIN, gracias a la DIRCOTE por sacarnos del país de esta lacra. Y estamos precisamente nosotros aquí en Altavoz haciendo este panel, la captura del siglo, con nuestros invitados. John Cáceres Ocharán, ex GEIN, héroe de la democracia. Te saludamos, te abrazamos. Gracias, te decimos gracias por tu chamba. También estamos con Pancho Calisto, vicealmirante en retiro, justamente analizando la situación, la presencia de las Fuerzas Armadas en este combate contra el terrorismo, y con Pedro Yaranga, consultor y especialista en seguridad integral. Aarón Salomón, tenías una cuestión. Pancho, hemos visto en diferentes redes sociales y videos donde se le muestra a la gente la imagen de Abimael Guzmán, a los jóvenes, mejor dicho, y no saben quién es Abimael Guzmán. Hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, lamentablemente, como dijeron mis predecesores, la historia cortoplacista se ha perdido en el tiempo, ¿no? Al final, los chicos no llegan a censar exactamente qué significa vivir en paz en este momento en el Perú, ¿no? No llegan a entender de que la paz que vivimos en este instante en nuestro país, que dicho sea de paso, está siendo amenazada día a día, de una u otra manera descansa en el sacrificio y la vida de muchos civiles, policías, militares, Claro. que dieron lo más preciado que puede tener un ser humano, que es su vida por este país, Su juventud. su familia. Entonces, tenemos que entender que es necesario transmitir a las nuevas generaciones. De repente nosotros hemos tenido un error a querer proteger a nuestros descendientes y no pasarles la información, pero es importante hacerlo. Por eso es que Publicherry aparte, yo tengo una ONG que se llama Quispi se dice en quechua, y vamos por todos los colegios. El día de ayer hemos estado con 300 alumnos explicándoles lo que significa el proceso, lo que significó el proceso de paz en este país, ¿no? Pedro Yaranga, en ese sentido, ¿crees tú que de alguna manera hemos bajado la guardia en el sentido de explicarle a los jóvenes, a los niños, a la ciudadanía en el país, efectivamente, de la insanía del terrorismo, para que esto no vuelva a ocurrir en nuestra patria que tanto amamos? Hemos bajado mucho la guardia, nuestros gobernantes se han descuidado totalmente y a cada paso simplemente de tiempo en tiempo cantar victorias. Y por otro lado también hemos cometido una serie de errores, por ejemplo, de la captura, no solo de Abimael Guzmán, de los mandos importantes. Lo mejor que se ha hecho es a recopilar la información de cómo se le ha investigado. En otras palabras, eso es decirle al delincuente, ojo, nosotros estamos haciendo eso para las próximas, cuídate, que vamos a volver a hacer así. Y en la delincuencia a veces se suele cometer y no se evalúa en profundidad esas cosas. Entonces, en vez de potenciar a nuestra Fuerza Armada, a la policía, un poco en parte lo estamos debilitando. Uno y otro, obviamente, reitero, falta la profesionalización. John Cáceres, y ustedes como integrantes del GEIN, ¿realmente el Estado peruano, el gobierno peruano ha reconocido su trabajo? Todo queda en el papel. Porque Así tú de eres sencillo. denominado héroe de la democracia. Primero que dieron esa ley, la 3655, y nos declaran héroes de la democracia, crean la condecoración de defensor de la democracia, que es una medalla que no tiene ningún valor, inclusive ni siquiera ha sido ingresada dentro del manual de condecoraciones o el reglamento de condecoraciones. No puede ser. No, el ejército lo hicieron similar a Husare Junín, que tiene un porcentaje. Es por eso que la gran mayoría de la GEIN no ha ascendido. Yo me tuve que retirar a mi voluntad el año 2021 porque ya estaba cansado. Es más,
estamos en un país, como te dije, sin memoria, donde muy poco se acuerdan las cosas que hemos vivido. Y como me dijo un día un padre, ¿no? A nuestros hijos no les hemos contado la historia vivida, la historia Por sufrida. protegerlos, ¿no? Por eso es que un país que no ve su historia comete los mismos errores. Pero, a ver, durante la época del gobierno de Fujimori, sabemos que el presidente no se encontraba en ese momento. Es más, no sabía de esta operación. Mira, ahora todo el mundo está tratando de jalar agua para su molino porque ya se acercan las elecciones, siempre ha sido así. Y la verdad es la que dijo Benedicto hace unos años atrás, ¿no? Y Benedicto lo dijo bien claramente, ¿no? Él estaba en Iquitos. Yo te puedo decir que ese día que se capturó a Ismael Guzmán Reynoso, yo retorné a la base porque teníamos que llevar varias cosas. A eso de las 8 de la noche vinieron personal del CIN. Yo me subí a un árbol y restringí el arma diciéndoles que no lo llevaban. Los llevamos en el mismo carro Jetta. Llegó a la DIRCOTE y ahí reconozco un acto de valentía de Quetín, donde dijo que acá no se ha perdido, nadie se ha escapado, pero sí se escapó del CIN, del cuente narcotraficante. Y luego la verdad, porque el Perú tiene que saber esta situación, ¿no? Y nos opusimos a que se lo lleven, ¿no? Posteriormente yo he estado con él varias veces y le pregunté algo que yo quería saber dentro de la base de unidad partidaria. Yaranga, don Pedro sabe lo que estoy hablando. La base de unidad partidaria es el corazón del Sendero del partido, porque ellos no se conocen como Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es el nombre que le pone la PIP en San Cristóbal de Gomanga, porque salieron un panfleto de FED que decía por el Sendero Luminoso José Carlos Mayátegui, y la PIP, al igual que la policía, los bautiza para diferenciar. Uh-huh. Ellos son comunistas, ¿no? Partido Comunista, porque cuando sufre una ruptura del Partido Comunista en el mundo, sale el PCP y el PCP del P, que en el Perú la línea electorera, ¿no? Y ahí está Díaz Canseco y tiene su responsable en su momento, del Prado. Y la otra era por el tema de ediciones Bandera Roja, era porque en ese momento Bandera Roja de la parte radical, que de ahí venía pues ahí Mercumernos. Claro. Y si no queremos hablar sobre esto, creo que vamos a quedarnos todo el día. Efectivamente. Claro. Pero yo te puedo aclarar que sí es necesario que el país retome la identidad. Hemos perdido identidad. Y como le decía aquí a mi vicealmirante, hay personas que salen al extranjero, están 30 o 40 años allá, llegan al Perú y deberían enseñar las cosas buenas que aprenden allá. En eso se los olvida todo, orinan en la calle, misionan en la calle, hacen maniobras temerarias y todo lo demás. Acá es esto de conciencia y que el Estado esté presente. El Estado no fiscaliza, el Estado no controla, es un Estado paquidérmico. Pancho Galisto, permíteme que te interrumpa. Sabemos perfectamente del heroicismo de nuestras Fuerzas Armadas en esta labor, por ejemplo, de la embajada, ¿no? De la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki en su momento, ¿no? Los héroes Chavín de Huántar han sido reconocidos por el Estado, tienen una subvención que el Congreso ha aprobado recientemente, pero los GEIN no tienen absolutamente nada en este momento. Y esto lo puede certificar luego el señor Cáceres Charán. En ese sentido, ¿crees tú que el país, el Estado, el gobierno peruano, ya es momento de también darle lo que le corresponde a los héroes de la democracia, los GEIN? Mira, yo creo que el Perú tiene una deuda no solamente con el GEIN, sino con muchas personas que han sido parte del proceso de pacificación del Perú y que son héroes anónimos, porque existen más héroes anónimos que lo que nosotros conocemos, ¿no? Exacto. Y que en realidad no son valorados en su trabajo. Y no solamente desde el lado económico, te lo digo, sino también desde el lado de reconocimiento de la sociedad. Porque la sociedad de una u otra manera maltrata a la gente y etiquetando, ¿no?, a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional con algunos argumentos. Hablando que hubo, por ejemplo, terrorismo de Estado, ¿no? Comenzando, por ejemplo, con el trillado conflicto armado interno que jamás existió en el Perú. Yo estoy completamente en contra de esto, porque lo que existió en el Perú fue terrorismo puro y duro, punto, ¿no? Y bajo este concepto de conflicto armado interno, le ponen un paraguas que termina albergando a los terroristas, termina
excarcelándolos, indemnizándolos, y en el otro lado de la máquina de escribir, los que tuvimos que abandonar familias, perdieron hijos, hasta el día de hoy no son reconocidos, ¿no? Y en ese estrato está la gente del GEIN. Yo creo que es un error. Si bien es cierto, no es el fin supremo buscar un reconocimiento crematístico o económico, pero yo creo que sí debería haberse reflejado en el esfuerzo que se ha desarrollado, ¿no? Pedro Yaranga, recientemente la presidenta de la República entregó, ha otorgado al país, obviamente, un grado diferente, el grado de general. Estamos hablando de uno de los héroes de la democracia también, ¿no? ¿Cómo crees tú que el Estado está participando allí? En el caso de Benedicto Jiménez, por ejemplo, se le ha entregado el grado de general. ¿Cómo has visto tú esta situación, Pedro? Mira, para ser franco, yo discrepo con muchas cosas con el actual gobierno, casi en todo, y con la presidenta también. Pero en este caso específico debo reconocer esa decisión de haber reconocido a uno de nuestros héroes de la pacificación nacional. Benedicto es un hombre estudioso, permanente, analista, y el aporte que ha hecho en la formación del grupo, obviamente, eso es una cosa que no se repita a cada paso en el mundo. Claro. Y con las condiciones que tenían aquellos años, recuérdese, en el 92 ni siquiera la telefonía estaba tan desarrollada, no habían videocámaras, pero ellas se las ingeniaron, más trabajo de inteligencia humana que a lo mejor que con aparatos aditivos, pero lo hicieron todo lo que hicieron. Y nos han demostrado, no solo a nosotros, sino al mundo, que cuando uno estudia al enemigo, eso es una estrategia del gran Sun Tzu, es posible, si uno está seguro de sí mismo y conocer al enemigo, es posible romper en cualquier escenario de la batalla. Importantísimo. Vamos a hacer una pausa, estamos en Altavoz, estamos en este panel, la captura del siglo. Es importante recordar lo que ocurrió en el país para no volver a cometer estos mismos errores. Ya regresamos. 8:16 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Vital. Estamos conversando con John Cácer, con Pancho Calisto y con Pedro Yaranga en este panel, la captura del siglo. John y Francisco, Pancho Calisto, es importante, digamos, el reconocimiento del país, pero ¿cómo es posible que el Estado, de alguna manera, los gobiernos se olviden de sus héroes, de la democracia, y muchas veces los propios artífices tengan que estar buscando reconocimiento? ¿Esto es así, efectivamente, Pancho Calisto? Bueno, lamentablemente es así. O sea, una persona que quiere acceder a ese tipo de beneficio tiene que justificar ante el Estado el trabajo que ha hecho para el Estado, ¿no? Cuando el Estado es el que lo envió a hacer el trabajo y usted tiene que presentar los documentos, si estuvo o no estuvo, cuánto tiempo estuvo, tráigame la copia del parte de guerra, etcétera, ¿no? Y esto refleja un tercermundismo superlativo en el Perú, que uno mismo tiene que estar yendo a decir, oye, yo por si acaso hice esto, cuando tú me mandaste a hacerlo. Y cuando te reconozco, tienes hasta que comprar tu medallita porque el Estado no te la da. Es en serio. Entonces, o sea, han habido situaciones, mismo, han habido el mismo homenajeado tiene que comprar su medalla. Han habido situaciones en que se ha dado esto. Momento, veteranos de guerra y de pacificación la está dándole el comando conjunto de acuerdo al debido procedimiento y hacen un acta, seleccionan y todo lo que se tiene que poner, te exigen los documentos y te lo dan. Ese es el procedimiento. Lo que no pasa con la medalla Defensor de la Democracia. La medalla Defensor de la Democracia, el gran maestro, el canciller de la orden, es el presidente de la PCM, en representación del presidente de la República. Y eso nace en el 2017. Entonces, ¿qué está pasando? Últimamente, los congresistas de hace 2 años a 3 años están buscando un efectivo policial, un efectivo militar, y reúneme 200, 300... y yo te doy la condecoración a título personal, ni siquiera lo está firmando el presidente del Congreso. Yo te hago una pregunta, y de acá les digo a los colegas, a los militares, esforzadamente y merecidamente reconocen ese reconocimiento, los llevan al Congreso y les entregan eso. Y muchas veces hay información que ellos están comprando sus propias medallas y están mandando a hacer el diploma. ¿Para qué sirve eso?
Esa es una burla. No se vayan a molestar, señores congresistas, es una burla. Con los sentimientos, las ilusiones, las esperanzas de las personas no se juega. Más aún de unas personas que han dado su vida, su tiempo, su miedo para poder combatir el terrorismo. Un fenómeno por el cual el Perú no estaba preparado en su momento, y en su momento el señor Belaúnde hizo que esto creciera muchísimo más cuando dijo que esto era una forma de abigeato y una forma diferente. Porque no estamos preparados como país para esta situación de extrema violencia. Y como lo había embosado Abimael Guzmán Reynoso, decía, pasarán 100 años para que se instaure el del proletariado con más instancia del Partido de la Revolución. Esto va a ser dirigido por el proletariado con ayuda del campesinado y la pequeña burguesía. No hay espacio para la gran burguesía porque si no, no es el capitalismo. Y no se acuerdan ustedes que en los fines de los años 80 y los primeros años, los años 90, antes de la captura de Abimael, no había presencia policial en las calles, las escuelas salían de civil. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba adentro, el enemigo era clandestino, no lo conocías, podía ser la sirvienta la que te hacía un reglaje y te hacía el plan operativo táctico, que era debidamente entrenado para hacerlo, porque el partido, a través de la lucha de dos líneas, la crítica y autocrítica, no había afán de protagonismo, había caudillismo. El único representante del mando político que representaba a Abimael Guzmán Reynoso era el todopoderoso. ¿O me equivoco, señor Pedro Yaranga? ¿Qué nos responde Pedro Yaranga al respecto? Tiene toda la razón nuestro héroe. Hemos descuidado mucho. Ahora se habla, por ejemplo, un poco de los remanentes, pero al mismo tiempo hablamos del Movadef. El Movadef está mucho más politizada, táctica, estratégicamente, ideológicamente muy cercana por ejemplo, a la línea de Abimael Guzmán, pero también están los remanentes. Y muchos dicen que esto se odia. Efectivamente, en el camino se odia, aparentemente. Pero ¿cómo podrían retomar esa unidad de ellos? Lo ha dicho yo, un conocedor. Eso se puede, con el tiempo, aplicar la lucha de dos líneas, la crítica y a la autocrítica. Y después de esa crítica, autocrítica, puede volver a unirse. Por un lado están los que manejan la táctica ideológica y por el otro los remanentes son muy versados, más de 40 años en las emboscadas, manejo de armas, la lucha en el campo de batalla, y por lo tanto ambos se necesitan. John, ¿cómo utilizar esa inteligencia de ustedes del GEIN precisamente en ese combate al terrorismo para el nuevo terrorismo ciudadano, el que nos hace daño todos los días? Lo primero debe ser que nos permitan nosotros llegar. Si no me permite llegar, ¿yo cómo puedo dar? Nosotros estamos saliendo muchas veces del enfoque y estamos, en mi caso, por ejemplo, yo en el 2017 fui jefe de Estado Mayor de la DIRCOTE. Internalizamos la 29031, la ley que crea el Día de los Defensores de la Democracia el 22 de abril y el 12 de septiembre. Hemos internalizado a nivel los colegios primero, ¿no? Porque tenemos que despertar, tenemos que hacer conocer qué es lo que pasó, la realidad de este país. Buscar identidad, buscar compromiso. La identidad te da una línea directiva, ¿dónde vas a recorrer? Porque los viejos ya nos hemos olvidado. Es lo que está pasando. En la época del terrorismo también salían los periódicos y Dios mío, ¿qué ha pasado? Lo que está pasando ahora, ya la gente lo está viendo como normal, el sicariato. Lo está viendo como normal, las extorsiones. Y han cambiado su modalidad. Ahora primero disparan, primero matan, después extorsionan. Y a veces yo sonrío, ¿por qué? Porque lo escuché en una entrevista al señor Malaver, ministro del Interior, mis respetos, decir que extraña a sus delincuentes nacionales. Es increíble que diga eso. Extraña a sus delincuentes nacionales. Hoy en día la mayor cantidad de acciones que hacen de extorsión, sicariato, son delincuentes nacionales. Efectivamente. Pancho Galisto, es importante la inteligencia para aplacar esta ola delincuencial en el país. Nos hace daño, frenan las inversiones, además, los empobrecen. Así es, así es. A ver, yo creo que acá la gran pregunta es ¿qué debemos de hacer? ¿No es cierto? Yo creo que hay tres cosas que se tienen que hacer relacionadas con el tema específico de la Policía Nacional, ¿no? Primero hay que hacer una profunda profilaxis dentro de la Policía Nacional y ahí hay que potenciar el sistema de contrainteligencia dentro de la misma policía. La policía está haciendo su trabajo, ellos mismos están capturando gente, pero esto creo que se tiene que potenciar. Segundo, la policía tiene que ser despolitizada.
hemos tenido una fuerte incidencia política en la Policía Nacional que le ha hecho mucho daño, ¿no? Y lo tenemos, no nos tenemos que extrapolar mucho en el tiempo. Fíjate lo que sucedió en la época de Ollanta-Humala, con un lapicerazo dieron de baja 30 generales, lo que hizo Sagasti, que con otro lapicerazo dio de baja 17 para poner al número 18 como su comandante general, etcétera, etcétera. Y cuando se manosea una institución de esa forma, ¿no? El uso de la DIVIAC también con una connotación política. Entonces, politizar una institución del Estado tan importante como la Policía Nacional es algo que tenemos que definitivamente erradicar de nuestro cerebro, ¿no? Ujú. Y lo tercero Sí. es potenciar la especialización en la policía. Yo creo que ha sido un error juntar las 3 policías en una sola policía. Para mí, lo digo desde afuera y como ciudadano de a pie, yo creo que fue un error y al final esta falta de especialización hizo que se cambiara la razón de ser de la policía y ahora los policías se preocupan más por seguir los cursos colaterales y la maestría y el doctorado para el puntaje, para el ascenso, que estar en la parte operativa de la Policía Nacional. Yo creo que esas son 3 cosas que se tienen que hacer urgentemente. Pedro Yaranga, obviamente nos azota la delincuencia ciudadana, nos azota el sicariato, nos azota obviamente las extorsiones, eso frena las inversiones. ¿Qué hacer desde tu punto de vista? Solamente voy a complementar, no estamos aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, menos al enemigo. Y a cada paso estamos cometiendo una serie de errores. Lo otro, en la selección para las diferentes escuelas de la Policía Nacional no se está seleccionando adecuadamente. Por eso es que tenemos a muchos jóvenes policías delinquiendo. Eso hay que mejorar. Yo conversaba con un viejo amigo de la PIP y decía que cuando él postuló le hacían seguimiento hasta su 3ª generación. Eso se ha perdido en el camino. Uno, el tema de la corrupción. Es decir, en la formación de nuestra Fuerza Armada, de nuestra policía especialmente, hay que darle lo mejor. Y los mejores hombres deberían estar ahí compartiendo conocimiento. Estos nuestros héroes que ya dejaron la institución deberían volver para compartir su experiencia. Hay que explotarla con todo, porque no es tan fácil llegar al nivel que ellos han llegado. Y eso ellos tienen que sembrar en los jóvenes. Y creo que eso es una necesidad. Muy bien. Lamentablemente el tiempo nos quedó corto, es una pena, pero es importante tus reflexiones finales, John. Mira, en estos últimos años lo único que está pensando el Estado peruano y los diferentes presidentes es en lo que es el aspecto cuantitativo más no cualitativo, ¿no? Pensamos que llenar las calles con policías, como sea, en el tiempo menor posible se va a solucionar el problema, y no es así. Y le doy la razón a los 2 panelistas, porque otra no solamente había el proceso de selección, sino durante la permanencia y posteriormente había personal de inteligencia que iba a tu casa, veía con quién vivías, qué es lo que hacías y todo lo demás. Sería bueno retomar las cosas buenas que han hecho. Tenemos bastantes cosas buenas. Lo que pasa que estamos dando medidas paliativas nada más. Y esas medidas paliativas, por ejemplo, con lo que pasó con Santibáñez, ¿no? Los operativos, Amanecer Seguro y todo lo demás. Los estados de emergencia que son fallidos y le quitan un montón, hacen un forado en el erario fiscal. Entonces, necesitamos, y ahí le digo a la señora, con este gobierno no vamos a hacer nada, ya este gobierno está de salida. Este gobierno lo único que está es tratando de durar hasta el 29 de julio, irse o días antes, porque al final tienen varias carpetas fiscales abiertas, van a tener que desaparecer. Entonces hay que ver y ahora pensar bien en las personas, en qué y por quién van a votar. Perfecto. Muchísimas gracias. Pancho Calisto. Yo primero quiero agradecer tu invitación, Rumi, Aarón, y a mis compañeros de mesa, a Pedro Yaranga, con el cual he tenido la oportunidad de trabajar cuando yo trabajaba en el CIOEC. No sé si se acordará, él nos ayudó mucho en muchas operaciones. Y mandar un gran abrazo a la Policía Nacional, especialmente al GEIN por la dedicación, y a pesar de todo lo que hemos vivido en este país, yo creo que vamos a poder salir adelante. Así es, como tiene que ser. Pedro, tu despedida, por favor. Un abrazo, un reconocimiento a los héroes que están en cabina, ambos son héroes, el gran aporte que han hecho por la pacificación del país
y que hay que continuar aprendiendo y compartiendo sus experiencias. Lo que hace el vicealmirante en las universidades, eso es una necesidad. Hay que continuar haciéndolo. Antes con la DIRCOTE yo también visitaba a nivel nacional la mayoría de las universidades, ahora ya no lo están haciendo, deberían retomar. Buen día. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Nuestro reconocimiento a John Cáceres Charán, ex héroe de la democracia. Gracias. Muchísimas gracias, Pancho Calisto, por estar aquí. Gracias. Y gracias también, Pedro Yaranga, por acompañarnos vía Zoom. No tenemos tiempo para más. En otro momento, obviamente, lo vamos a citar porque tenemos que hablar mucho más sobre el tema. Muy agradecido. Terrorismo nunca más. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa en altavoz. Ya regresamos.